Para el año de 1992, una de las crisis financieras suscitadas o ocurridas durante la historia fue la burbuja inmobiliaria en Japón. Situación en cuanto entre el año 1950 y 1973, Japón vivió su momento cumbre, gracias a su estabilidad económica, lo que le dio la confianza para permitir una liberación financiera en la década de los 80, que al final fue un gran error, porque se generó una burbuja especulativa en acciones y alrededor del sector inmobiliario. Entre 1986 y 1991, otorgando de manera desmedida créditos hipotecarios por parte de los bancos, llegando a una situación de insolvencia al punto de llegar a la quiebra varios de los bancos, motivo por el cual el gobierno intervino para el año de 1996 inyectando dinero para su salvación. Como consecuencia, a partir del 92, el desarrollo económico se frena, se produce un desaceleramiento en la producción, cae la demanda, se reduce la inversión. La tasa de crecimiento solo llega al 1% anual, motivo por el cual a esta década también se le conoce como década perdida. Las propiedades inmobiliarias se desvalorizan hasta llegar a un 80% luego de 9 años de recesión económica, hasta su reactivación y depuración en el año 2005. Como lecciones con respecto a esta crisis queda la lenta respuesta de las autoridades, la inyección de capital a las entidades financieras comprando activos tóxicos, es decir, los préstamos hipotecarios sin valor o irrecuperables. Las pérdidas bancarias fueron compartidas por el gobierno y los bancos, lo que al final ayudó a la banca comercial a evitar la quiebra. La burbuja inmobiliaria generó también peores efectos que el colapso de la burbuja en el mercado de acciones. La lenta respuesta gubernamental en política fiscal, monetaria y resolución de los problemas bancarios fue determinante para la década para esta década perdida. En cuanto a los indicadores, vemos que pues a medida que iba pasando los años, el desempleo iba aumentando y obviamente pues uh, la, lo referente a la tasa de inflación iba pues por debajo del índice normal. Para el año 1994, la crisis de diciembre o efecto tequila suscitada en México. Ante a esta crisis, México había atravesado anteriormente por dos crisis, como lo fueron la de 1976 y la de 1982. En la de 1976, con Luis Echeverría como presidente, México experimentó una devaluación en cuanto al valor monetario y además de un incremento en la tasa de desempleo. En cuanto al 82, México tuvo la oportunidad de disminuir la deuda externa con las exportaciones petroleras, pero fue una lástima porque Portillo no supiera aprovechar esta oportunidad al máximo. Por otra parte, el gobierno de Miguel de la Madrid, también llamado como gobierno gris, provocó que el precio del petróleo se fuera abajo, enfocándonos en el problema que conocíamos al trabajo. Con respecto a la crisis del 94, se puede hacer énfasis en que se tomó desprevenida a México, cosa que pues a partir del 1 de diciembre donde tomó el mandato Ernesto Zedillo, eh, esto hace que la inflación se redujera en un solo dígito, pues para México esto parecía encaminarse por fin a una etapa de estabilidad macroeconómica. La inminente fuga de capital, eh, la inminente fuga de capital que no se había detenido desde el anterior gobierno provocó el 19 de diciembre que Cedillo decidiera hacer efectiva la devaluación del peso en un 15%, dando luz al dando luz verde a la entrada de la crisis pues a esa economía, quitándole 3 ceros al peso. Para 1995 el PIB de México cayó en un 6,22% y la deuda externa se colocó sobre un 45,84%.
Muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación. Pues como algunas consecuencias tenemos la crisis que afectó tanto la economía ciudadana como la de clase obrera, campesina, la clase media y media alta y desde luego pues la clase de los empresarios. Banxico anuncia pues la creación de FOBAPROA, Fondo de Protección de Ahorro de los Mexicanos, y evitar quiebra de los bancos y proteger el ahorro de los ciudadanos. La inflación pasa pues de un 7,05 en 1994 a un 51,97 en el 95. Se incrementó la pobreza en toda la población de México.